¿Está bien? Ustedes van a gritarlo ahí con fuerza. Mira lo que dice. Dice, esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo. Muy bien, por favor dense un aplauso a ustedes mismos. Y continuamos. Ahí estamos. Entonces dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino ¡wow! ¡Qué hermoso eso! ¿No es cierto? Es el Señor quien está edificando, preparando para sí mismo una iglesia sin mancha ni arruga. Pero me llama mucho la atención el tiempo en el que Él habla estas frases tan hermosas. Primero dice que Él amó a la iglesia en tiempo pasado. Eso quiere decir que Él no la va a amar cuando sea perfecta. Él no la va a amar cuando cambie. Él la amó ahora. Y eso es maravilloso. Y uno no puede comprender muchas veces cuando ve los errores o las faltas. Y uno dice, pero ¿cómo la amaste así? Es que Él también te amó así. ¿No es cierto? Él nos amó aún antes de que nosotros cambiáramos. Muchas veces la religión te dice, cambia para que Dios te ame, pero no funciona así. Él nos amó primero. Él nos amó y dice que Cristo mostró su amor para con nosotros, en que nos amó aún cuando éramos pecadores, sin conciencia. Y esto es maravilloso. Pero también dice que Él purificó a la iglesia. Y uno a veces no comprende. Yo, por gracia de Dios, he estado en 71 ciudades predicando el evangelio. Y yo veo a la iglesia, converso con los líderes, veo muchos errores, estudio a la iglesia. Y digo, ¿cómo es posible que eso esté en pasado? ¿Cómo es que Él la purificó y todavía somos tan... Usted ponga lo que usted quiera en esa línea. Todavía somos tan así. Pero cuando trato de entender lo que pasa en la iglesia macro, voy a verme a mí, porque yo soy parte de la iglesia. Yo no soy la iglesia, porque, a ver, un bloque, un ladrillo no hace un muro. Somos la iglesia. Juntos formamos la iglesia. Pero cuando pienso en mi vida personal, yo entiendo esto mucho más sencillo. Porque Él dice que me purificó, pero yo todavía cometo errores. Él dice que me santificó y yo todavía me equivoco. Entonces, si yo todavía me equivoco, no tengo moral para reclamarle nada a la iglesia. Pero para poder entender esto, quiero mostrarte esto en tu vida práctica. Yo quisiera pedirles hacer un experimento social. Quiero que levanten la mano solamente los santos que hay en este lugar. Solo los santos. Hay 2, 3, 4, 5. Hay como 5 santos. Y vi a varios levantar la mano y de repente se acordó lo que hicieron ayer y que vi a uno por ahí levantando la mano y la esposa lo miró y se rascó la nariz. Porque es que todavía pensamos que ser santo tiene que ver con mis cualidades o con mis acciones. Y la verdad, bíblicamente hablando, es que somos santos por lo que Cristo hizo en la cruz. Y no tiene nada que ver contigo o conmigo, porque todos nosotros estamos descalificados por nuestras propias fuerzas. Pero Él, que vio que no llegábamos, envió a su Hijo perfecto a morir por nosotros para decir, ahora ellos, por causa de lo que Él hizo, ahora son santos, apartados para Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Ahora, quisiera preguntarle de nuevo, ¿cuántos santos hay en este lugar? Levanten su mano. Bueno, podríamos acabar aquí. 5 minutos convertimos a 28 pecadores en santos y se acabó la prédica. No, mentira. Vamos a continuar. Pero cuando comprendemos esto, cuando comprendemos que no es por nuestros méritos, sino fue por lo que Cristo hizo, entonces nosotros también podemos comprender a la iglesia. Está purificada aún y cuando falla. Como tú eres santo, aún y cuando todavía cometes errores. Es poético y hermoso, ¿no es cierto? Pero cuando pensamos en la iglesia, no solamente pensamos en una iglesia que Cristo mismo está llevándola a ese nivel, sino que también ha luchado con muchas cosas en la historia. Ha luchado con cientos de imperios que han tratado de decir, el cristianismo se acabará, y todavía estamos aquí. Y mira lo que dice Mateo 16, 18.
Ayúdame a leerlo. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, le dijo el Señor a Pedrito. Pero luego dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia es invencible por diseño. Es indestructible por diseño. Y aún a todos esos emperadores que ahora vemos y leemos sus palabras, que murieron y que sus imperios se cayeron, muchas de sus ciudades y monumentos están apenas en medio ruinas. Pero tú y yo demostramos que Dios tiene razón cuando venimos el domingo a la iglesia. Levanta tu mano al cielo ahí donde estás y dile, Señor, gracias, porque la iglesia es invencible. Gracias. Te amamos y te bendecimos. Ahora, esta idea de iglesia es gloriosa, pero también es un tanto interesante. Porque si me pones la siguiente, ¿cuántos han visto Chosen? La serie esta que está de moda. Les recomiendo que la vean. Pero en particular porque hay discípulos, muchos discípulos, que son totalmente distintos. Y mira, nosotros humanamente nos relacionamos con dos tipos de personas. Con las personas que tenemos mucho en común o con las personas que tenemos algún interés. ¿Puedes reconocer eso? Si tenemos cosas en común, nos relacionamos con ellos. Y si tenemos algún interés, nos relacionamos con ellos. Pero esta gente es totalmente distinta y de hecho se odian entre sí. Es tanto así que tenemos un recaudador de impuestos, que es como el que vendió su alma al diablo para prosperar. Y tenemos por otro lado a un celote que era de los violentos que quieren matar a los recaudadores de impuestos. Y los tenemos a los dos en el mismo equipo. Porque eso también es parte del diseño glorioso de la iglesia. Somos gente distinta, gente diferente, diferentes culturas. Y en una ciudad como esta vemos a gente de todos países distintos tratando de hacer iglesia, y eso solo lo puede hacer Dios. Dios es quien une tantas culturas tan distintas en una familia, pero eso no se va a lograr sin resolver los conflictos. Porque créanme, van a haber conflictos. Conflictos sencillos, asuntos culturales, también conflictos difíciles. Por ejemplo, con Israel lo estamos tratando de preparar para cuando vaya a Venezuela, porque él habla como español y habla así directo y a veces, entonces tenemos que irlo entrenando para que cuando llegue a Venezuela no sea tan fuerte el choque. Y ahí estamos tratando de ayudarlo, pero hay un amor de plano por ser hermanos, por amarnos, que puso el Espíritu Santo antes de que tuviéramos cosas en común. Y sé que en algunos de ustedes ha pasado también eso, que ustedes se ven, se miran y dicen, Dios está contigo, Dios está conmigo, y nos abrazamos. Pero también hay otros que de repente su manera de hablar o su manera de hacer las cosas no es tan sencillo establecer ese vínculo. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que a pesar de nuestras diferencias, Dios nos llama a ser familia. Y eso es tan glorioso y tan poderoso que los de afuera van a ver que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Mira lo que dice el siguiente versículo. Juan 13:35. Jesús le dice a ellos, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y no hay manera, mis hermanos, de amarnos a ese nivel que Dios nos está llamando sin conflictos. Van a haber conflictos, pero la Biblia y aún el diseño de Dios es tan hermoso que Él previno todo lo que iba a pasar y nos dijo, cuando tu hermano peque contra ti, haz esto. Porque iba a pasar. ¿Cuántos han sido ofendidos? Ahora, ¿cuántos han ofendido? En este sentido, no puede haber iglesia sin ofensa. ¿Se entiende? Es una utopía, no va a pasar, yo voy a amarlos a todos, todos me van a amar a mí, no nos vamos a tener ningún problema. Hermano, mentira del diablo. Vas a tener problemas. Pero la Biblia nos dice qué hacer cuando esos problemas pasan. Ahora, entendiendo eso, yo quiero mostrarte un ejemplo de una prédica que yo hice como un pequeño paréntesis. Yo le llamé la prédica ¿Hasta cuándo ovejas?
Y la gente como que, ¿cómo así, pastor? Si tú eres el pastor y nosotros las ovejas. Bueno, esa es una figura que Dios hace para referirse a nosotros, pero la figura predeterminante o predominante es la de discípulos. Pero a nosotros nos gusta la de oveja porque es más cómoda, ¿no es cierto? Es orame, bendecime, ayúdame, ¿sí? Todo para mí. Yo soy el centro del universo y todos tienen que ayudarme a mí. Esa figura es cómoda, pero no es la figura correcta. Porque mira cómo se comportan las ovejas. Tengo un par de videitos para mostrarles el comportamiento de las ovejas. Quiero mostrarles el primero, por favor, ayúdenme ahí si quieren con la luz, si pueden, para ponerlo allí. Ajá, miren, esta es la ovejita, ¿ves? Ahí está un pastor que la está sacando del hueco donde se metió ella misma. Y ella dice, soy libre, muy bien, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuántos han sido esa oveja alguna vez? Levanten su mano. Yo he sido esa oveja tal cual. No hagas esto porque no está bien. Ah, ¿qué vas a saber tú? Bloom. ¿Me puedes ayudar? Hemos sido muchas veces esa oveja, ¿no es cierto? Ahora, quiero que muestren el otro. Ahora aquí está la oveja. Ese es otro video. Creo que a veces como que no se pone. ¿Está ahí? ¿Sí? No reproduce, ok, no importa, no pasa nada. Vamos con la siguiente entonces. Vamos con la siguiente. La siguiente lámina que es la 9. Bueno, mientras viene, la pregunta es... se los voy a narrar el video mientras lo terminan allí. El video siguiente es de una oveja que está viendo a su pastor. Su pastor está buscándole comida. Y de repente está su pastor distraído y la oveja lo mira y arranca a correr y le da por detrás con el cuello así la cabeza, plum, y lo termina tumbando. Y yo pienso, ¿cuántas veces yo he visto eso en mi vida? Hermanos, podría decir que cientos de veces. Porque por alguna razón hay personas que tienen problemas con la autoridad. No es conmigo. Habían amigos que eran compañeros, compadres, amigos, curruñas, no sé cómo explicarlo. Pero eran compañeritos míos. Cuando me nombraron pastor, solo por nombrarme pastor, ya no querían nada conmigo. Yo no entendía hasta que fui comprendiendo que vivimos en una crisis de autoridad. A nosotros no nos gusta que nos manden. Todas nuestras autoridades nos han decepcionado. Y como nos han decepcionado, no todas, pero muchas de nuestras autoridades nos han decepcionado, entonces nuestra relación con la autoridad es complicada. Así que cuando tú entiendes que una persona es autoridad, ya de plano tú te pones en defensa. Y hay algunos que en mayor o menor grado, pero le hacemos daño muchas veces hablando mal o haciendo cosas a la persona que Dios puso para ayudarnos y guiarnos. Y no debería ser así. Por eso yo pregunto, ¿hasta cuándo ovejas? Así funcionan las ovejas. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ovejas toda la vida? Nadie. Pero un discípulo es totalmente distinto. Porque un discípulo se prepara para hacer lo que hace su maestro. ¿Se entiende eso? Y Dios no nos mandó a hacer ovejas. Él nos mandó a hacer discípulos. Por eso quiero preguntarte, discípulo del Señor, ¿cómo manejas tus conflictos relacionales con tus hermanos? ¿Los afrontas, los evades o los evitas? Y pongo esas tres palabras intencionalmente porque así como tenemos una crisis con la autoridad, también tenemos una crisis en el manejo de los conflictos. Muchos de nosotros hemos visto conflictos mal resueltos y preferimos la paz. Es la frase preferida de los hombres en citas matrimoniales. Yo no sé qué le pasa a ella, pastor, yo lo que quiero es paz. ¿Algún hombre se identifica? Levanten su mano. Yo lo que quiero es paz. Es como que yo no entiendo. Y ella, yo también quiero paz, paz. Porque el hombre piensa que evadiendo el conflicto va a tener paz. Y no funciona así, ¿no es cierto? No funciona así. El conflicto debe resolverse para que ella tenga paz. Nosotros lo evadimos lo más que podamos, pero no funciona así. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿creen que los conflictos en la iglesia son tóxicos? A ver, levante la mano quien piensa que sí, esto es una trampa, ya todo el mundo que no va a levantar la mano en ningún lado. Levante la mano quien piensa que los conflictos son tóxicos.
¿Ok? Pueden bajar su mano. Levanten la mano quienes piensan que los conflictos son naturales en la iglesia. Entonces, no son tóxicos los conflictos. Realmente lo que es tóxico es la manera en que los resolvemos. Yo estaba pensando en esto en mi casa y yo tengo 4 hijas y mientras cambiaba, yo como podrán entender he cambiado muchos pañales en mi vida. Así que yo estaba meditando en el asunto mientras cambiaba un pañal. Y yo mientras cambiaba el pañal decía, ¿cómo esta niña tan hermosa puede hacer esto tan horrible? ¿Alguien ha tenido ese pensamiento alguna vez? Entonces, en ese momento me viene la musa, ¿no? Yo digo, ¿acaso esto que está haciendo en este pañal es tóxico? No, es parte del diseño de Dios que Él hizo como ingeniero cuando diseñó a los bebés y a los adultos también, que cuando coman, lo que no les funciona los desechen. Es parte del diseño de Dios, así que eso no es tóxico. Ahora, si yo le dejo el pañal a esa niña por 2 semanas, eso es tóxico. Le puede hacer daño a su piel y puede tener aún complicaciones mucho mayores. De hecho, una de mis hijas tuvo un problema de impactación fecal y no podía hacer pupú y fue grave. Es una tontería, pero que se puede complicar muy, muy fuertemente. Así que tuvimos que hacer ahora, cuando entendemos que el diseño de Dios de su organismo es que ella expulse lo que no le sirve, entendemos que eso es parte del diseño, pero el problema es cómo lo manejo. Yo debo cambiarle el pañal cada vez que se haga, cada vez que huele uno dice, y alguien dice, te toca. ¿No es cierto? Ajá. En este sentido, entendemos eso de la siguiente manera, pero nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer con el conflicto. Te explico de la mejor manera posible. Yo he visto gente adulta, espiritualmente, yo los miro así, ¿no? Cuando yo le pregunto, ¿y ya hablaste con tu esposa? No he hablado con ella. ¿Y cuándo vas a hablar con ella? Cuando sienta perdonarla. ¿Y cuándo fue el conflicto? Hace 4 años y medio. Entonces yo lo miro espiritualmente como si él viniera vestido con su smoking, ¿sabes? Bien vestidito, pero con un pañal grande, espiritualmente hablando. Así. Me doy a entender, es espiritualmente, ¿no? Él no está viviendo así, pero en su alma, en su corazón, en su espíritu, él está caminando como un niño con un pañal encima. ¿Se entiende eso? Entonces, quiero que vayamos a Efesios 4 para que veamos un poquito. Y vamos a entrar ahora en una recta final de la enseñanza, pero vamos a ir haciendo preguntas bien interesantes. Sin embargo, primero necesitamos leer el diseño de Dios. Efesios 4, verso 1. Mira lo que dice. Les suplico que lleven una vida que han recibido de Dios, porque han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Qué hermoso suena eso, ¿no es cierto? Suena glorioso porque es parte del diseño de Dios. Pero a nosotros que evadimos los conflictos, que queremos la paz, que no sembramos, que queremos que no tener que tener una conversación difícil, muchas veces nos cuesta vivir de una manera digna del llamado. El llamado es glorioso, el diseño es hermoso. El diseño es que diferentes culturas, diferentes personas podamos vivir en armonía porque nos amamos, nos toleramos, nos perdonamos y nos hacemos crecer. El diseño lo dice el libro de Proverbios. Hierro con hierro se aguza y el hombre en el trato con el hombre. Nos afilamos, nos mejoramos, nos ayudamos a ser mejores, más maduros en la fe. Porque pasamos tiempo con otros. Y esos tiempos no siempre son bonitos. A veces son conflictos. A veces es una pelea. Hey, estás hablando mal de esto. ¿Cómo puedes seguir quejándote todo el tiempo? Hey, entonces esas conversaciones complejas nos llevan a decir, hey, sabes que la primera vez me defendí, pero ahora que lo pienso, tienes razón.
yo estoy actuando de esa manera y no está bien. No es digna del llamado que Dios me dio. Y esos conflictos nos ayudan a poder crecer y a poder glorificar a Dios. De manera que quienes nos ven digan, hey, ¿cómo esta gente tan diferente se ama tanto? Definitivamente hay Dios en este lugar. Ahora, vamos a las preguntas rápidamente. La primera pregunta es, ¿por qué debemos confrontar? Quiero mostrarte un versículo maravilloso. Le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y mira lo que el Señor responde. Yo sé que casi todos ustedes se lo saben de memoria. Pero en Mateo 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es mandamiento pero él no se quedó con eso. Él continuó diciendo, hay un segundo mandamiento que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. O sea que no hay un mandamiento más importante, no hay. Los dos más importantes. ¿Y por qué no hay uno que supere al otro? Porque los dos son igualmente importantes. ¿Podemos entender lo que eso significa? O sea que si yo digo que amo a Dios con todo mi corazón y estoy alabando al Señor, Padre, te glorifico, tú eres hermoso, y de repente llega esa, ¿sabes, no? Esa, la que te hizo lo que te hizo, y tú la miras, estamos mal. ¿Sí me explico? Y no es, a ver, es normal, natural de nuestra naturaleza pecaminosa que hagamos eso, pero no podemos quedarnos con eso. Porque eso nos daña el alma. Eso nos hace andar con los pañales espirituales por ahí. Amargados, irritados, irritables. ¿Has visto gente así? Algunas veces en el espejo, ¿no es cierto? Algunas veces en el espejo estamos molestos, ansiosos, intolerables. Y es precisamente porque no hemos resuelto ciertos conflictos que tenemos que resolver. Tener esa conversación. Yo recuerdo una vez que estaba llevando la palabra del Señor en diferentes ciudades de mi país. En ese evento hicimos 26 y llegábamos a varias ciudades y hablábamos con líderes y con cristianos. Queremos hacer un evento para la ciudad porque creemos que hay una sola iglesia en la ciudad. Hay una sola. Tenemos diferentes familias, pero desde el cielo se ve una sola. Y le digo, y vamos a ir a tal estadio, ¿no? Y el pastor tal va. Y yo, bueno, es para todos los cristianos de la ciudad. Bueno, si él va, yo no voy. Yo, caramba, ¿cómo así? Y cuando empezamos a conversar, es algo que tienen desde hace mucho tiempo guardado. Y la Biblia nos enseña que es tan importante para Dios que nosotros resolvamos nuestros conflictos, que es uno de los valores principales de la casa. Mira, me traslado a mi casa personal, tratando de entender esto de una mejor manera. En mi casa, como les dije, tenemos 4 niñas, mi esposa, y a veces mi mamá y mi suegra viven con nosotros. Así que ore por mí cuando se acuerde. Soy el único hombre en esa casa. He estado pensando en comprarme un perro, pero no es lo mismo. En este sentido, hay muchos conflictos en mi casa. Las niñas pelean por algo, cuando empiezan a tener las mismas tallas, entonces se pone la ropa la una de la otra y va peleando para el cuarto y me dice, papá, ¿qué se puso mi ropa otra vez? Y así, entonces yo les digo que la armonía en la casa es uno de nuestros valores principales. Hablamos, conversamos, soy juez de paz, tengo mucha práctica, y luego de eso le digo, perdona, sí, te perdono, luego le digo, abrácense y den vuelticas. Entonces ella, no, papá, ya estamos grandes para eso, abrácense y den vuelticas, si no, no. Entonces se abrazan y dan vuelticas. Entonces ya a la tercera vuelta están riéndose, yo digo, ok, listo, ya podemos dejar la cosa. Un día, ellas se molestan tanto que dicen, no te voy a perdonar. Casi le dijo el Salmo, que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Pero ellas estaban en ese punto, de Salmo echando broma, por supuesto. En ese punto
Una me dijo, yo no la voy a perdonar, ya estoy harta, papá. Yo dije, así mismo. Te voy a preguntar una vez más y piensa bien lo que vas a decir. ¿La vas a perdonar o no? Nunca la voy a perdonar. Está convencida la niña. Entonces le dije, muy bien, nosotros teníamos ya todas las entradas para el cine, habíamos comprado las entradas, habíamos comprado las palomitas de maíz, internacionalizando la palabra cotufa que nadie entiende. Y cuando tengo todo listo comprado, ellas me miran y me dicen, papá, ¿y vamos al cine? No. Como para que ustedes entiendan que este es un valor importante para nuestra familia y ustedes no se quieren perdonar, ya no vamos al cine. Todas estaban así. Y mientras ellas estaban así con la boca abierta, yo les dije, yo les he enseñado que es para nosotros prioridad que ustedes tengan armonía. Y si no tenemos armonía, entonces no vamos al cine. Boté la entrada. Y mi esposa me quedó mirando y yo... Porque era una oportunidad para enseñarles algo contundentemente. Después llegaron a la oficina. Papá, perdónanos. ¿Podemos ir al cine? No, ya no da tiempo. Ahora sí, pero tú me dijiste que nunca. Bueno, pero es que nunca en la palabra de una niña es relativo, papá. Y yo, mírala ella, inteligentica salió. Pero cuando terminaron, volvieron, abrácense, perdónense, lo mismo. La vueltica, nos reímos. Papá, ¿vamos al cine? No, yo no voy a volver a comprar las entradas para esa película. De hecho, no la vamos a ver hasta que salga en otra cosa, pero no vamos a ir al cine. Y ellas entendieron lo que significa un valor prioritario de familia. Nuestro Dios nos está diciendo que así como amarlo a Él en el mismo nivel es amar a Dios. Y yo quiero darte esta frase que leí y me encantó. Nosotros no valoraremos la reconciliación hasta que no entendamos el valor de la relación. Cuando entendemos el valor de la relación para Dios, entonces vamos a ir en contra de nuestro impulso natural de evadir el problema para poder conversar con nuestro hermano. Porque el valor de la relación es ese, igualmente importante. No puedo decir que amo a Dios y odiar a mi hermano a la misma vez. Juan dice que el que hace eso es un mentiroso. Entonces, esto, ojo, no es para condenación, es para que entendamos y para que podamos resolver los problemas. Yo cuando era niño vi a mis padres pelear y vi golpes de un lado al otro. Yo tenía 6 años cuando mi papá se fue de la casa. Y en ese momento yo vi eso es un conflicto, así que yo no quiero conflictos. Yo evadía lo más que podía los conflictos, hasta que fui pastor de jóvenes. Cada vez que evadía los conflictos se hacían más grandes. Así que cada vez que veía algo lo intentaba reparar o al menos hacer lo que la Biblia dice que debo hacer. Y me di cuenta que ese mismo principio funcionaba en mi matrimonio. Me di cuenta que ese mismo principio funcionaba en mi trabajo. Cuando había un conflicto había que atenderlo, no me podía esconder. Cada vez que me escondía, el conflicto se hacía peor y las consecuencias también. Entonces empecé a entender eso como con la imagen de un jardinero. Cuando yo veo que hay una maleza creciendo, digo, no, la quito mañana. No me voy a poner a trabajar en eso ahorita. Crece. Cuando veo una peste, insectos que están comiéndose mi jardín, y yo digo, no, lo quito después, se empeora. Así que cada vez que veo algo, llamo. Vamos a hablar. Siéntate. Cuando veo algo en mi corazón, y mire que me ha costado, en el libro Iglesia Tóxica cuento unas historias muy duras, porque me ha costado, porque no todo el tiempo pasamos sin ofensa por la vida. Nos ofendemos. Pero lo importante de esta pregunta es, la primera pregunta, ¿por qué debemos confrontar? Porque para Dios esto es prioridad. Es tanta prioridad que dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti y vas a presentar una ofrenda en el altar, deja la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y después vienes a presentar la ofrenda. Yo me imagino como pastor que venga un hermano con un cheque de $1 millón.
y yo recuerde que tiene un problema con... No, quédate con tu cheque de $1.000.000, ve y reconcíliate con tu hermano y después viene. ¿Se imagina? No, ningún cheque de $1.000.000. Para Dios, lo primero es la relación con tu hermano. Ve y reconcíliate y después viene. Trato de imaginármelo y digo, ¿de verdad, Señor, es tan importante? No puedo recibirle la ofrenda y después ayudarlo a reconciliarse con el hermano. No, primero es la relación con tu hermano y después la ofrenda. ¡Wow! Entonces, cuando entendemos el porqué, ya no nos dejamos quedar con el pañal por mucho tiempo. La siguiente pregunta es, ¿quién debe confrontar? Muchas personas piensan, bueno, yo estoy esperando que Él venga. Nosotros en Venezuela decimos que descamine los 7 templos y después venga aquí a pedirme perdón. Es como virsia. Porque pensamos que Él tiene que venir arrepentido, pero en la práctica eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque muchas veces quien nos ofende no sabe que nos ofendió. A veces no sabemos. Yo recuerdo una vez que estaba en la iglesia y una hermana me llama y me dice, pastor, el Señor ha tratado conmigo, así que yo lo perdono. Y yo le digo, gracias, pero ¿por qué? ¿Qué te hice? Hace 2 años. Y yo digo, ¿tiene 2 años con esa yuca? Sí, 2 años. Yo llegué a la iglesia emocionada para abrazar a mi pastor y usted me rechazó. Y yo le dije, ¿cómo así, hermana? Yo soy de los que abraza a todo el mundo, aunque no lo conozca. O sea, ¿cómo yo te voy a rechazar un abrazo? Me dice, sí, ese día yo me acuerdo clarito, usted tenía esta ropa. Y usted y yo, ese día, y yo pensando, ya me acordé. Lo que pasó fue que ese día yo me tomé un café con leche abajo, debajo en un local en la iglesia. Y el café me cayó mal. Y yo iba a predicar. Entonces yo subí corriendo, hermano. Literalmente corriendo al baño. Y yo no sé quién era el que me venía a abrazar. Yo no distinguía formas humanas. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Yo no entendía, yo solo tenía la mirada fija en un solo lugar. Y yo entré corriendo, porque se imaginan a un pastor con el pantalón manchado predicando. Entonces yo entré directo al baño. Si ella me hubiese dicho, pastor, usted me ofendió al día 1, hubiésemos resuelto el problema y se hubiese ahorrado 2 años. ¿Usted se imagina toda la serie que esa mujer se había hecho en la cabeza? Seguramente, porque nosotros somos buenos haciendo series, ¿no es cierto? Nosotros empezamos, no, seguramente fue por esto, y le hacemos el capítulo 2 y el capítulo 3 y el capítulo 4, y cuando preguntamos, no, fue por esto. Pero es tan sencillo preguntar. Es tan sencillo tomarse un café o un agua o preguntarle, pero nosotros no, nosotros nos hacemos nuestra novela venezolana de 78 capítulos y esa novela la guardamos ¿dónde? En el pañal. ¿Sí me explico? Y caminamos así por la vida, molestos con todo el mundo, sin haber hecho la pregunta tan sencilla como ¿por qué pasó esto, hermano? Y uno resuelve el problema solo con una pregunta. Recuerdo en otra ocasión, estaba tocando la batería en la iglesia, era una reunión de jóvenes y el líder de alabanza salió y me dijo, te dije que no tocaras más. Y yo me quedé como, ¿qué le pasó a él? Lo primero que se me ocurrió fue, ¿quién es ese para hablarme a mí así? Yo soy el líder aquí. Pero mientras me iba parando, yo dije, voy a hablar con él. Y empecé, él no es así. Pregúntale qué tiene. Me llegué a la oficina, me encerré con él y le dije, ¿cómo te sientes? Y él empezó a llorar. Los humanos somos complejos. Así que por esa razón tú y yo tenemos que tener misericordia. Por esa razón tú y yo tenemos que tener un corazón menos ofendible. Por esa razón tú y yo necesitamos comprender que la otra persona está cargando con un peso que tú no conoces. Así que en este sentido tú bajas tus expectativas, tu orgullo y vas y hablas con la persona. ¿Qué tienes, brother? Porque tú no eres así.
Él empieza a llorar y me cuenta un problema que tiene. Y yo oro por él y se acabó el problema. Ahora somos más unidos. Ahora tenemos más unidad en el Señor. Entonces, bíblicamente, ¿quién debe confrontar? Fíjate que tan bonito que Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo en privado. Es decir, el ofendido debe tomar la iniciativa. Porque tal vez el ofensor no sabe que te ofendió. Puede ser un asunto cultural. Puede ser un asunto que para él no es una ofensa, pero para ti sí. Entonces tú tienes que dar el primer paso. Pero es tan hermoso nuestro Dios, que si a ti se te olvida y por orgullo no lo haces, entonces dice: si vas a presentar tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, él me está tratando raro, él no es así, yo voy a ir a preguntarle: brother, ¿qué pasó? Hermana, yo siento que hay algo raro, ¿qué está pasando? Entonces resuelvo eso y luego voy a adorar al Señor juntos. ¿Se imaginan cómo sería nuestra familia si resolviéramos todos los conflictos? ¿Cómo sería nuestro grupo pequeño, nuestra célula, no recuerdo cómo la llaman, grupo pequeño, si resolviéramos todos los conflictos? Es un lugar que atraería mi corazón. Yo quiero estar ahí. Es un oasis. Es una bendición. Ahora, te pregunto, ¿qué debo confrontar? Debo confrontar al hecho y no a la persona. La mayoría de las veces somos un poco torpes confrontando. Ahora dice: vamos a confrontar. Sí, el pastor dijo que había que confrontar. Ahora yo vengo: mira tú, te voy a confrontar porque tú eres pi. No. Debemos confrontar el hecho, no a la persona. Recuerdo la primera vez que mi hija mayor me mintió, o por lo menos yo me di cuenta que me mintió. Cuando yo me di cuenta, me molestó mucho. Yo iba a decirle: tú eres una mentirosa, cuando todo lo que he predicado y enseñado me vino encima. Y espérate, guarda, calma y habla con ella. Entonces la Biblia dice que quien hace lo malo no es uno, sino el pecado que habita en uno. Entonces el culpable no es mi hija, sino el pecado en mi hija. Entonces yo, en vez de señalarla y atacar su identidad, me puse de su lado y la abracé. Le dije: mi amor, tú eres hija de Dios y eres mi hija. La mentira que está creciendo en tu corazón te hace daño a ti y le hace daño a la familia. Déjame caminar contigo para ayudarte a vencer la mentira. ¿Se entiende la diferencia? Desde aquí tú eres una. Desde aquí quiero ayudarte a vencer. Imagínense que así fuéramos Imagínense que así fuéramos en la iglesia. Yo sé que la pusiste con mucho cariño, tranquilo, no pasa nada. El que cúnchale. Ok, imagínense si fuéramos en nuestra casa así. Si en vez de decirle a nuestro esposo: tú eres un cabezón, le dijéramos: mi amor, esta es la vez número 425 que hablamos del tema. Pero necesitamos volver a hablarlo. Y lo habláramos con amor y con tolerancia. ¿Cómo sería si no fuéramos en contra de la persona, sino que le acompañáramos en un proceso de sanidad? Con la ayuda de Dios, mi hermano, yo sé que esto es raro, pero funciona mucho. Funciona mucho. Recuerdo una oportunidad que estaba con mi esposa. Ya me quedan 3 minutos, Dios mío. Pero lo voy a contar. Estaba con mi esposa y tuvimos un problema. Ella se acostó a dormir molesta. Se volteó y teníamos un pacto de que no nos íbamos a acostar nunca molestos, porque la Biblia dice: no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Esa es la siguiente pregunta. Pero ella se molestó y se volteó. Y me dio tanta rabia. O sea, me dio rabia porque no resolvimos el problema. Me dio rabia porque se durmió, porque yo no me puedo dormir molesto. Me dio rabia porque faltó al pacto que teníamos. Me dio rabia por todo. Pero al final de la vuelta yo terminé arrodillado en mi cama diciendo: Señor, yo no sé cómo ser cristiano en este momento. Yo te pido que me ayudes porque no sé qué hacer. Por favor, Señor, ayúdame. Después que oré, me acosté a dormir y logré dormir. Cuando me desperté al día siguiente, mi esposa estaba llorando. Y yo pensé lo que piensa todo hombre en este momento. ¿Y ahora qué hice? Entonces le digo: ¿qué pasó? Y ella me dice: no, es que tuve un sueño
Y en el sueño entendí por qué estoy así. Y yo me volví a arrodillar y dije, Señor, tú eres grande, Dios mío. Porque de verdad, mi hermano, no es un asunto teórico. Dios te ayuda cuando tú quieres hacer su voluntad. Dios te ayuda y hace milagros increíbles. Pero cuando tú te tomas las cartas por tu propia cuenta, yo lo voy a resolver. Lo voy a castigar con el látigo de la indiferencia. El Señor dice, a ver cómo te va. Pero cuando tú dices, te voy a obedecer, Señor, voy a hacer mi parte, aunque no se lo merece, aunque no entiendo lo que está pasando, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Entonces tú cuentas con la ayuda de Dios para ayudarte con sus fuerzas a resolver la situación. A nosotros solo nos toca ser obedientes. Dile al que está a tu lado, solo obedece. Por favor. La pregunta siguiente, ¿cuándo debemos confrontar? Escucha, lo más rápido posible. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Es básicamente, ¿cuándo deberías cambiar el pañal a tu hija? Lo más pronto posible. Cuando ya te pegue el olorcito, vamos a cambiar el pañal. Porque si no se pone peor. Entonces no es cuando, no, yo estoy esperando sentir perdonar, pastor. Eso no se siente, hermano. Eso es un sacrificio de alabanza. Porque la mayoría de nosotros siente ganas de vengarse. Pero uno dice, espérate, ¿y si yo me vengo de la persona? Jesús dice, así como tú deberías tratar a tu hermano, así como yo te traté a ti. ¿Sí me explico? Este es en otra oportunidad, molesto con mi esposa, te diré, si pelean con su esposa los primeros años, la última vez que peleamos fue hace 2 días, así que eso pasa con el tiempo. Entonces, mientras estábamos peleando, yo salí molesto del cuarto. No es justo, amar no es justo, amar no es justo. Y creo haber escuchado la voz del Espíritu Santo decirme, amar no es justo. Tienes razón. Hasta que yo morí por ti. Ahora, lo justo para mis ojos es que tú hagas por ella lo mismo que hice yo por ti. Lo hubiésemos dejado así, Señor. Escucha, qué difícil es, pero cuán hermoso es. Yo fui sin haber tenido, desde mi perspectiva, la culpa del asunto. Le pedí perdón otra vez. Y ella seguía molesta. A ella le cuesta un poquito más que a mí bajar las aguas. Pero bajaron. Y me dijo, gracias por amarme. Porque aunque yo fui la culpable, tú me pediste perdón. Y otra vez pasó. Y ahora yo le escucho a ella testificar, diciendo, Dios, yo sé que Dios me ama por cómo me ama Él. Y si ese precio, el precio de doblegar mi orgullo, vale eso, yo lo volvería a hacer. Siguiente pregunta. ¿Cómo debemos confrontar? Me encanta lo que dijo Marcos, lo que dice Jesús en Marcos 10:21. No está allí, pero se lo voy a leer. Dice al joven rico, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, ve y haz. Escucha, cuando Dios nos confronta, nos mira, nos ama y nos dice, ¿cómo debemos confrontar? Yo intento amar a la gente antes de decirle algo. Como pastor de jóvenes lo aprendí muy bien. Cuando tú le dices a un adolescente, eso no se hace, ¿quién eres tú? Pero después que tú le has mostrado amor, después que él sabe que tú lo amas, cuando tú le dices, quiero hablar contigo, él viene no con la actitud altiva de un adolescente rebelde, sino viene a escucharte porque sabe que lo que vas a decir. No lo dices porque no lo toleras, no lo dices porque estás fastidiando, no lo dices porque te molesta, sino que lo dices porque lo amas. La gente reacciona bien al amor. Pero el amor es probado. Entonces, cuando vayas a confrontar, primero mira, luego ama y luego dile. La siguiente pregunta es, ¿dónde debemos confrontar? Básicamente, seamos sabios, mis hermanos. En mi caso, con mi esposa, que es la que me ha ayudado a practicar más esto, a la verdad, porque es con quien vivo, ella me dice, ella tiene dulces de moda por temporada. Entonces, cuando tenemos algo que hablar difícil,
yo compro el dulce que le gusta en la temporada, la llevo al sitio que le gusta en la temporada, porque yo le digo, a veces llego con el dulce y me dice, no, ya me aburrí de él. Y uno dice, no entiendo, yo me podría comer el dulce preferido toda la vida, ella se aburrió ahora tengo que, ¿cuál es el dulce que te gusta? ¿Sabes? Entonces tengo que buscar cuál es el que le gusta en la temporada y ese se lo llevo, nos sentamos, comemos, hablamos. Cuando ella se siente amada, que está lista, yo le digo, mi amor, ¿sabes que ayer hablamos de estas cosas y tú dijiste esto y yo me sentí mal? Porque, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué es lo que hay en tu corazón cuando dices esto? Se me dice, ay, si eres delicado. Y yo no menosprecies mis sentimientos. ¿Qué es lo que hay? Vamos a hablar del tema. Lo hablamos y llegamos a un acuerdo. Ella tenía un error de pensamiento, a veces lo tengo yo. Lo conversamos, oramos y nos comprometemos en hacerlo mejor la siguiente vez. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en un lugar neutral. No hables. A veces somos medio temperamentales, ¿no es cierto? Y sí, estamos en eso. Cuando estamos en ese momento, hay alguien que va a dormir en el mueble esta noche. Cuando estamos, no, mentira. Cuando estamos en ese momento álgido, ella está cocinando con el cuchillo en la mano. No es el momento de hablar de nada. ¿Sí me explico? Cuando ella está en la mañana, mi esposa, nosotros tenemos 4 niñas, ella tiene que cocinar el desayuno y el almuerzo, normalmente le toca a ella, nos dividimos las responsabilidades, ella se carga, está cansada o agitada, ese no es el momento. ¿Sabes qué me dijiste ayer? No. ¿Sí me explico? A mí no me tratas así. No, dejen la novela para la novela, hermano. O sea, somos hijos de Dios, actuamos distinto, procuramos la sabiduría. Entonces seamos sabios. Ahora, todo eso está bonito, pero para concluir, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando tú eres confrontado? ¿Cómo reaccionas cuando tú eres el que tal vez el pastor llama? Tengo que hablar esto contigo. Yo era el peor cuando me confrontaban. Yo siempre me defendía. Había algo en mi corazón que yo tenía que defenderme, porque si no me defiendo, a mí nadie me va a defender. Porque si nadie me defiende, tengo que defenderme yo. Así que a mí no me vas a montar a pata. Había algo raro en mi corazón, en serio, yo no sabía cómo explicarlo. Pero constantemente, mi pastora, la esposa de mi pastor me dijo, cada vez que hablo contigo siempre te defiendes. Y yo, eso es mentira. Terrible, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, para los que tienen ese problema como yo, respiren. Tenemos un abogado. Y el abogado es el hijo del juez. La tenemos de ganar. Cálmate. Te quiero dar unos consejos y con eso termino. Dice, consejos cuando somos confrontados. Lo primero, no te defiendas, por favor. Tú no eres el abogado. ¿Cómo no me voy a defender? ¿Acaso quién me va a defender? No va a salir alguien diciendo, yo. Pero el Señor sí te va a defender. Especialmente cuando tú decides obedecer, porque es un acto de obediencia de corazón. Tú dices, no me voy a defender. Señor, defiéndeme tú. No hay nadie mejor que Él. Segundo consejo, pide oración. A la persona que te está diciendo, tú eres esto, esto y esto, tú le puedes decir, hermano, yo creo que mi identidad es ser hijo de Dios. Tal vez estoy cometiendo ese error. ¿Puedes orar por mí para que me ayude el Señor a mejorar? No hay nada mejor que eso. Es como, bueno, está bien. Ok, oremos. Traes al Señor al asunto y cambia la atmósfera. Procésalo con tu mentor, porque a veces tú dices, no, es que este hermano está loco, esa hermana está loca. No. Escucha, hay algo que Dios te quiere decir. Háblalo con tu pastor. Pastor, ¿sabe que me dijeron esto, esto y esto? ¿Cómo lo ve usted? Porque a veces queremos que el pastor venga y me diga lo que estoy haciendo mal. Pero ¿sabes cuándo es hermoso? Cuando eres tú quien dice, pastor, estoy viendo esto en mi vida. ¿Cómo me ve usted en este asunto? Y le da carta abierta para que te corrija. Es hermoso. Y por último, responde con amor. Ya eso que me dijiste, lo conversé, lo hablé, oramos y definitivamente no creo lo que estás diciendo. Pero me tomé el tiempo de prestarle atención.
Te voy a contar un cuento para que oremos. Estábamos en un lugar, como 80 jóvenes que estaban bajo mi cargo. Y habían 80 chamos en una mesa que la noche anterior habíamos cantado canciones, se les ocurrió una canción y se metieron todos en todas las habitaciones cantando, no vas a dormir, alabaremos al Señor. Entonces tú estabas durmiendo y te llegaban 30, a la siguiente habitación 40 y así, y varias personas se molestaron. Una persona en particular en el desayuno, estoy molesta con todos. ¿Cómo es posible que anden con esa inmadurez? Especialmente tú que te la das de pastorcito. Así frente a todos. Y yo cuando veo eso digo, esta es una muy bonita oportunidad para enseñar. Eso es lo que hay en mi corazón. Yo creo que soy más maestro que pastor, o pastor y maestro, o esos dos están pegados, no sé. Pero dije, esto es una muy bonita oportunidad para... Ella terminó de gritar y yo le dije, hermana, tienes razón, perdónanos. ¿Puedes orar por nosotros? No voy a orar nada. Y se fue. Todos los muchachos, mientras ella iba caminando, todos estaban viéndola a ella. Después que ella salió de escena, voltearon a verme a mí. ¿Cómo haces? Y esa fue una de mis mejores prédicas. Amados, no todos tienen el mismo nivel de tolerancia que nosotros. No todos les gustan nuestros juegos. Muchas veces fallamos. Y cuando fallamos, lo mejor que podemos hacer es admitir que fallamos. Lo mejor que podemos hacer es pedirle a la persona que ore por nosotros. A veces las oraciones son raras. Padre, te pido que este pecador... Es verdad, técnicamente es verdad. Te pido que lo ayudes a entender. Señor, ayúdame a entender. Te pido que cambie. Señor, cámbiame. ¿Cuántos necesitan entender mejor? ¿Cuántos necesitan que Dios los cambie? ¿Cuántos necesitan crecer en sabiduría? Entonces reciban esa oración de parte de Dios. Y ya. Y nos levantamos más sabios, más fuertes, y Dios se glorifica más. Pero si yo me levanto y digo, ¿qué me vas a decir tú si tú eres una inmadura? Y todos los 80 muchachos mirándome, eché a perder la oportunidad. A veces no tienes 80 muchachos en tu mesa, pero tienes un par de ojitos hermosos de tus hijos mirándote. A veces tienes personas cercanas, discípulos, nuevos creyentes, invitados mirándote. Siempre hay alguien que te mira. Y cuando tú decides obedecer al Señor, Dios te usa no solo para bendecirte, sino para enseñar a los que tienes a tu alrededor. ¿Cuántos quieren orar por lo que estamos diciendo? Yo creo que esta iglesia, ya la veo, pero a medida que avanza el tiempo, esta iglesia va a ser un oasis para muchas personas que tienen problemas y situaciones. Y cuando entren por esa puerta, cuando vean los videos de internet, cuando vean las redes sociales, van a decir, en esa iglesia hay amor. Ellos son discípulos del Señor. ¿Qué tal si te pones de pie, iglesia, y vamos a orar juntos para terminar? Pero mira cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo como empezamos. Ayúdame a orar por alguien. Es más, si quieres moverte de lugar y quieres orar por alguien en particular, puedes ir y buscar a ese alguien, abrazarlo y comenzar a orar. Vamos, ayúdame. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Busquen a alguien por quien quieran orar. Que nadie se quede solo, por favor. Y vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para vivir como Él manda la iglesia. Para que esta iglesia viva a esa altura y que dejemos que el Señor sea quien pelee nuestras batallas, que dejemos que el Señor se glorifique en medio de cualquier situación.